Hola y bienvenidos a este video en donde pues vamos a revisar cómo podemos crear nuestros botones de manera muy sencilla, visualmente atractiva y pues repasar los conceptos que ya hemos venido manejando en las clases. Vamos a ver algunos tipos de botones que podemos utilizar, además de los estilos más sencillos, estilos básicos que pues al final van a lograr un resultado bastante interesante. Además de, pues, por supuesto, los efectos y animaciones que podemos poner de manera muy básica. ¿Vale? Entonces, en resumen, pues vamos a ver tres tipos de botones, que son en general los que se suelen utilizar, unos más que otros. Y pues vamos a partir de eso, ¿vale? Entonces vamos a crear nuestro primer archivo index.html, que va a ser donde nosotros vamos a poner todo este, se me fue el, el nombre, la extensión. Aquí es donde vamos a poner nuestros botones, entonces necesitamos un pequeño documento base, que vamos a poner que sea relacionado a los botones. De una vez vamos a poner nuestra hoja de estilos, que es donde vamos a estar aplicando todo lo necesario para que nuestros botones sean atractivos. Y pues para empezar lo que necesitamos es tener un código base HTML al cual le vamos a estar aplicando el estilo. Entonces, los tres tipos de botones que podemos encontrarnos en ejemplos, en algunos otros proyectos, incluso en plantillas, son los siguientes. Voy a poner un div en el cual pondremos un botón. La etiqueta botón como tal, pues ya me dibuja un elemento con los estilos necesarios e incluso por ahí un efecto hover para un botón muy sencillo. Y tiene ciertos atributos que me permiten a mí pues utilizarlo de una forma como más natural, más directa. También podemos encontrarnos por ahí que va a haber etiquetas ancla o estos enlaces, etiquetas de enlace, que también podemos utilizarlas como botones siempre y cuando apliquemos los estilos necesarios. Y por último, también tenemos en algunos casos los inputs de tipo botón. O sea, nosotros podemos específicamente decirle que este input sea de tipo botón y pues básicamente haga toda esa funcionalidad. Del lado de botón, el texto que pueden encontrar dentro de cada uno de ellos va entre las etiquetas, la de apertura y la de cierre. Lo mismo pasa con la etiqueta ancla. Aquí también debería de venir el texto entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Pero con el botón, con el input de tipo botón, cambia un poco porque este no tiene etiqueta de cierre. Entonces, el texto, si queremos que se muestre algún texto dentro de este botón, tendría que ir en uno de los atributos. Ya lo veremos ahorita. Lo que me interesa más es que revisemos de este lado. Vamos a abrir un pequeño live server para ver cómo se ven estos tres tipos de botones, entre comillas, de manera muy natural o nativa. Si se fijan, la etiqueta botón ya tiene ese efecto hover, ¿no? Que a mí me ayuda a dar esa retroalimentación de que pues a eso se le puede dar clic, ¿no? Con el cursor encima. La etiqueta ancla, pues ya saben, como por defecto, pues viene con sus estilos, con su text decoration, el subrayado y un color ya sea azul o morado en caso de que haya sido visitado el enlace. Y por último tenemos el input de tipo botón que, si se fijan, pues simplemente es un cuadro que también tiene el estilo por defecto del botón nativo, o sea, un efecto hover que a mí me da la sensación de que yo le puedo dar clic ahí, es una retroalimentación al usuario. Entonces, a simple vista son muy diferentes, pero una vez que los estilicemos, estos van a ser prácticamente el mismo botón. Aquí la diferencia con el input es que yo le tengo que poner un value, ese valor que va a estar almacenado en mi botón, en mi input, perdón, tendría que contener el texto que se va a mostrar. Entonces, una vez que yo hago esto, de este lado del navegador, pues ahí se muestra, ¿no? El mismo botón. Si le pusiera ayuda, pues se va a ver igualito al primero. Entonces vamos ya a empezar con el estilizado de estos botones. ¿Vale? Entonces necesitamos una clase en nosotros podamos aplicar ciertos estilos. Vamos a empezar pues obviamente con una clase BTN o botón, que es como usualmente se llama en la mayoría de los frameworks, en la mayoría de las plantillas. Acuérdense que siempre hay que ser un poco descriptivos o muy
claros en los nombres de las clases para también evitar confusiones, ya sea con colaboradores o incluso con nosotros mismos en el futuro, cuando ya no nos acordemos de qué iba esa, esa clase. Entonces, pues a los tres les vamos a aplicar el mismo nombre de la clase. Del lado de los estilos, pues vamos a tener un... para que no se olvide nunca que tenemos este selector universal, pues por costumbre se utiliza para quitarle estilos o poner estilos por defecto. Entonces lo único que voy a hacer es cambiar la fuente, el tipo de fuente a una Hill, por ejemplo, y listo. Es lo único que voy a hacer. Una vez que aplique, pues eso va a estar reflejado en casi prácticamente cualquier elemento que esté dentro de mi página. Entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarle el estilo por defecto que viene en los elementos, principalmente la etiqueta ancla, porque como les mencionaba o como pudimos observar, la etiqueta ancla tiene ese text decoration y ese color por defecto que pues no ayudan a nuestro botón. Entonces vamos a quitar esos estilos por defecto y eso se logra con simplemente la etiqueta y el atributo o la propiedad, perdón, de text decoration en valor known. Ninguno, no queremos ningún tipo de decoración para nuestro texto. Con ese simple cambio nosotros olvidaba que no tenemos la hoja linkeada. Entonces los estilos estos estilos de acá no se han aplicado porque no tengo mi hoja de estilos incluida en la cabecera de mi página en mi HTML, vaya. Entonces yo tengo que agregar una etiqueta link y dentro de esa etiqueta link pues poner la referencia de mi hoja de estilos. En este caso está en la raíz. Entonces una vez hecho esto podemos regresar aquí al live server y verán que ya no tiene el subrayado y que incluso el tipo de letra ya cambió. Entonces eso ya es ya empezamos ahí a modificar los estilos y a nuestros hacer nuestros botones, perdón. Entonces empecemos con la clase BTN, que es la que le pusimos a los botones. Vamos a poner un color de fondo para cada uno de nuestros botones. Por aquí yo ya lo tengo. Es un azul muy similar al azul que usan mucho de los frameworks. Disculpen, necesito nada más el hexadecimal. Muy similar a los que existen en los frameworks, ¿vale? Este me recuerda mucho, por ejemplo, a los botones primary de Bootstrap o frameworks que están basados en Bootstrap. Entonces, ese color de fondo, una vez aplicado, fíjense cómo ya directamente en nuestros botones va a estar ahí el colorcito. Necesitamos cambiar también el color de la fuente a un color blanco y quitar los bordes negros de los botones que no están ayudando para nada. Entonces, vamos a hacer eso. Primera instancia, pues cambiar el color del texto para que sea blanco y contraste mejor. Por acá podemos ponerle white. Luego el texto está muy junto hacia los bordes, incluso se nota muchísimo en el ancla, ¿no? El texto está pegadísimo a los bordes e incluso por ahí podemos observar un overflow. Entonces necesitamos quitar también o poner más bien un espaciado o un padding dentro de mi botón. Entonces voy a poner que sean 10 píxeles verticales y 20 píxeles horizontales. Entonces de esta manera ya tenemos ese espaciado e incluso con el color blanco se nota mucho más, ¿no? Ya es algo visualmente menos molesto que el color de texto negro y además el espaciado ya me da una sensación, pues sí, de que es un botón. Entonces vamos paso a paso. El font size no lo voy a cambiar porque de hecho por defecto debería de venir más o menos como de 16 píxeles, pero lo siguiente que tenemos que hacer es quitar los borders. Entonces, pues sí, no, el valor que debe de venir aquí es known. No queremos un borde. Ese borde negro principalmente de los inputs button y de las etiquetas botones son los que queremos quitar. Luego vamos a redondear un poquito los bordes para que sea un poco más pues menos agresivo, ¿no? Cuando son botones muy cuadrados, incluso se ven viejos. Entonces necesitamos que sean un poquito modernos. Y finalmente el cursor en pointer. Esto lo que va a hacer es que cuando yo ponga mi mouse o mi cursor encima del ratón, cambie el puntero y en vez de que se ponga una flecha o está ahí como
como romana grandota, que es para indicar que puedes escribir, se ponga una manita, y esa ya me indica a mí o me da retroalimentación como usuario de que eso es un botón. Entonces de este lado vamos a regresar a ver cómo se ven ahorita. Ya se ven como un botón. Si bien el del ancla es un poquito más grande, pero pues ya se ven como un botón los tres. Y cuando paso el mouse, pues efectivamente me da la sensación de que puedo darle un clic. ¿Vale? Entonces ya tenemos los estilos base, los estilos más básicos. Lo que voy a hacer es cambiar el contenedor. Necesito que este sea a lo mejor un contenedor de tipo flex. Entonces le vamos a poner un display. Bueno, para empezar la clase, ¿no? La clase debe llamarse, no sé, container, que es lo más usual. Y dentro de esta clase container, pues ya le vamos a configurar ahora sí el display. Entonces, vamos a poner container y finalmente el display que necesitamos. Que sea de tipo flex para que mis elementos se puedan organizar de manera más sencilla con sus propiedades que ya conocemos, con el flex direction, por ejemplo, para que estén apilados en vez de que estén en la misma fila. También para alinearlos al centro con align items, por ejemplo. Por ahí podemos ponerle, bueno, antes de esto vamos a poner el Justify Content. Justify Content Center. Y de esta manera, de este lado, ya están en forma de columna. Lo que necesito ahora es limitar un poco el tamaño del botón para que no se me vaya, ¿no? Porque al final es flex y va a tomar todo el espacio disponible. Entonces eso lo voy a hacer directamente en la clase BTN, por ejemplo. Le voy a poner un max width que sea de 64 píxeles. Y listo, con eso debería de bastar. No sé si sea conveniente a lo mejor que no sea tan grande el width. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a probar si con ese max width esto queda un poco mejor. Necesito que sea un poco más grande. Entonces, yo creo que vamos a ponerle un max width de unos 100 píxeles, yo creo. Max width de 100 píxeles o más bien un aquí debería de ser min width para que no pueda ser más chico y tampoco más grande. Estaba perfecto en max para que no pueda crecer más de 100 píxeles. Listo, ahí ya podemos centrar el texto, quizá eso también ayudaría. Por acá, text center. Y listo. Bueno, vamos a continuar aquí con un align items. Necesito que esté en el centro. Y finalmente, yo creo que vamos a ponerle lo vamos a cambiar a un space evenly para que haya un espaciado entre los botones. Y limitar también la altura del contenedor, que sea a 50 view height, o sea, para que nos dé un margen ahí. Listo, ya tenemos nuestros tres botones, ¿no? Por ahí, si quisiéramos cambiar específicamente el tamaño de alguno, por ejemplo, que necesitáramos que el botón del ancla sea más chiquito, o incluso yo puedo observar que el tamaño de fuente a lo mejor no está estandarizado, o sea, no es el mismo para todos. Entonces sí valdría la pena cambiar el font size directamente aquí en la clase botón y ponerle que sea de 16 píxeles para que sea el tamaño base de todos. Por ahí el de los botones estaba más chiquito, pues por eso es que se veía de esa manera, ¿no? El del tamaño del ancla pues era un tamaño de fuente más grande. Entonces ya hasta aquí creo que pues, lo tenemos bastante bien. Tenemos nuestra área de trabajo donde vamos a poder aplicar efectos, animaciones, etcétera. Entonces ya por ese lado ya acabamos con la parte del contenedor y los últimos estilos que me hacían falta en la parte del botón. Entonces, ¿qué tipos de botones podemos tener? También podemos tener botones de tipo outline. Ahorita lo que estamos viendo, al menos aquí, es un botón sólido, ¿vale? Pero antes de esto vamos a aplicarle un efecto hover. Eso es importante porque nos da retroalimentación a los usuarios. Entonces de este lado lo único que necesitamos es la clase button y la pseudo clase hover. Entonces
cuando pase el ratón encima de mis elementos, voy a cambiar el color de fondo. Eso ya me va a dar a mi retroalimentación. ¿Qué color de fondo va a ser? Por aquí ya lo tengo también. Va a ser un color azul pero más oscuro. Entonces necesitamos poner esto de esta manera y listo. Una vez guardado esto, regreso a mis botones y ya me da esa retroalimentación a mí como usuario de que esto es un botón. Y muy claro. Dependiendo del contraste del color, pues creo que va a ser más agresiva la retroalimentación o no. ¿Qué más podría hacer para mi botón? Porque al final, pues sí, me da retroalimentación cuando paso el mouse, pero cuando doy clic, a lo mejor, y no sé cuándo le di clic. Eso también es importante. Entonces, para arreglar eso, además de que me dé la retro de que le puedo dar clic, necesito que me dé la retro de que le di clic, ¿no? Para saber como usuario que pues ya lo presioné. Entonces para eso ocupamos otra pseudoclase que es la pseudoclase active. Con esta pseudoclase active vamos a cambiar el estilo del botón cuando el mouse le dé clic al elemento. También vamos a cambiar el color de fondo y además le vamos a aplicar una transformación. Esto es importante porque esa transformación a lo mejor no hemos profundizado mucho en lo que es una transformación, pero básicamente en computación gráfica hay tres tipos de transformaciones. Está la transformación de escalado, está la transformación de rotación y está la transformación de traslación. Básicamente es lo que yo puedo hacer en el espacio gráfico. Puedo cambiar de tamaño mis elementos, puedo desplazarlos en un área o en un espacio, en el espacio gráfico, y puedo girarlos. Son las tres transformaciones básicas en computación gráfica. La vamos a utilizar ahorita, la transformación del escalado. Entonces vamos a aplicar un scale en general a todo el elemento y lo vamos a hacer un poquito más chiquito para que también me dé esa sensación de que lo estoy presionando y que se está empujando el botón hacia el fondo porque se vuelve más chico. Entonces visualmente me va a dar ese efecto. Y del lado del background también tengo el color por aquí. Es un poco más oscuro que el anterior, justo para que vaya esa escala de colores y no se vaya a confundir. Entonces, cuando regresamos a nuestra página, una vez que yo le doy clic a un botón, fíjense cómo se vuelve oscuro, más oscuro que el hover, y además se vuelve más chiquito. Eso me da a mí la sensación de que lo estoy presionando o lo estoy empujando hacia la pantalla, ¿no? Como un botón físico. Entonces ya con esto creo que tenemos bastante estilos o bastante personalización en nuestros botones y podemos jugar mucho con ellas, con estos estilos, con estas pseudoclases y con estos efectos. Obviamente hay más transformaciones, bueno, las otras dos que ahorita no hemos visto, las vamos a ver más adelante, pero antes de esto, ¿qué otro tipo de botones podemos tener en nuestros aplicativos? Eso ya depende de cada uno. La verdad es que el tipo de botón que quieran tener, pues también va con línea en el estilo de su página. Algunos frameworks, pues sí manejan botones ya como básicos. Por ejemplo, si se van a un framework como Bootstrap, pues van a tener botones sólidos y van a tener botones outline, ¿no? Que solo son delineados. ¿Cómo sería más o menos un estilo de un botón delineado? Pues simplemente tenemos que evitar tener un color de fondo y listo. O sea, con un botón outline, pues lo que importa es ahí sí tener borde y a lo mejor quitar el color de fondo y poner un hover un poco más, a lo mejor ahora sí que lo rellene, ¿no? No sé, eso ya dependerá de cada quien. Podemos copiar incluso el estilo del botón normal y simplemente venir acá de este lado y trabajarlo. Lo primero, pues quitar el color de fondo, quiero que sea blanco. Lo segundo es que el borde sí quiero que exista, ¿no? Porque al final es un botón delineado, entonces pues el borde debería de ser más o menos como, pues ahorita con los tamaños que estamos trabajando, pues de 2 píxeles, que sea un borde sólido. Lo pueden hacer como quieran, delineado, punteado, con líneas o guiones, pero pues si lo ponen sólido, pues simplemente va a ser la línea continua. Y aquí es donde sí va a ir el color de fondo del botón. Acá de este lado. Nada, nos falta el símbolo de gato del hexadecimal.
Entonces, ya con esto tendríamos un botón outline. Por acá lo podemos poner, outline. Pero quizá necesitamos un poco más ver qué tipo de botón puedo tener, además de que sea delineado, por supuesto, en un sitio, ¿no? Los diferentes tipos de elementos que yo puedo, que puedo jugar con ellos como si fueran botones. Usualmente van a tener también, además de los botones que ya conocemos, además de los menús que también fungen o funcionan como botones, algunos elementos flotantes. Y es importante ahí también repasar los position, porque con position yo puedo perfectamente hacer que este botón sea un botón flotante, como esos botones que se pueden encontrar en cualquier página que necesiten resolver alguna duda, ¿no? Con preguntas frecuentes o con un chatbot incluso. Entonces ese botón pues usualmente maneja un position fixed o fijo, perdón, a la pantalla en la esquina, ya sea superior derecha o inferior derecha o en cualquiera de las esquinas, ¿no? Para no quitar espacio al usuario en visibilidad. Entonces, cuando manejamos position, pues obviamente tenemos que decirle desde dónde queremos que se ubique el botón y es una posición absoluta en relación a la pantalla. O sea, físicamente se va, o bueno, en pantalla va a estar fijo en alguna posición que yo le dé. Entonces le voy a decir que se mueva del fondo o de abajo de la pantalla hacia arriba, que se desplace 40 píxeles. Además de esto, desde la derecha también tiene que estar, vamos a poner aquí, desde la derecha también tiene que estar a 40 píxeles. El background, nada más para que no quede como muy obviado, porque ahorita el background podría ser blanco o podría ser algún color que ya se haya aplicado en alguna de las clases que yo tenga anteriores, ¿no? Que pueda llegar a afectar a mi elemento del botón delineado. Entonces, para no obviar nada, pues voy a poner que el background color quiero que sea transparente, ¿vale? Porque incluso así, si cambia el color de fondo del padre, pues va a seguir siendo delineado y va a tomar el color del padre, ¿no? Se va a notar mucho eso. Entonces el background tiene que ser transparente, el position fixed, desde donde quiero que se mueva, el padding no cambia, a lo mejor, y lo que sí tiene que cambiar en este outline para que sea como uno de esos botones de ayuda, pues sería el width y el height. Yo quiero que sea un círculo, porque así es como usualmente van los botones flotantes. Entonces le voy a poner aquí que sea de 64 píxeles su ancho y que tenga 64 píxeles en alto. Una vez con estos estilos ya configurados o bueno, ya definidos, del lado de nuestro live server pues podemos observar que algo anda raro ahí, ¿no? Con nuestro botón. ¿Esto a qué se debe? Pues posiblemente a que el contenido no se puede organizar de manera automática, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es de esta manera, además de agregarle el width y el height, le vamos a añadir un display de tipo flex, porque quiero que sea que permita que el contenido se adapte un poco. Además de esto, por supuesto, necesitamos alinear los ítems y justificar el contenido para que la frase o el nombre o el texto que yo quiera dentro del botón sea esté centrado, ¿no? Y al final eso también ayudará también al text wrap ahorita que configuremos esto. Entonces quiero alinear los ítems al centro y además de esto justificar el contenido al centro también. ¿Qué más podría faltar? Yo creo que con esto debería de bastar. Vamos a ver. Casi, ya casi está está finalizado. Nada más faltaría entonces el overflow de este lado. Creo que no lo... Por aquí sí lo debería de tener. Que el overflow me lo oculte en vez de expandirlo. Y además hay algo ahí en el flex que probablemente sean los paddings. Necesito que sean unos paddings
coherentes, o sea, si son 10 por lado, pues que sean 10 por lado. Entonces le voy a poner que sí, 10 por lado y de esa manera ya tengo el botón completo. ¿Va? Entonces, ¿qué efecto podemos agregarle al botón outline? Pues podemos agregarle algunos efectos como igual el hover, ¿no? Que cuando haga el hover me cambie el color de texto y el relleno. Entonces usaríamos la misma clase btn outline con la pseudo clase hover y pondríamos el background color del mismo color del actual, ¿no? Del borde. Por aquí necesitamos el gato y el número. Y el color del texto, que se define con color, pues lo pondríamos white. Y de esa manera vamos a tener un efecto igual hover en nuestro pequeño botón, fíjense. Y ya, al final esto va a estar fijo en la pantalla, como saben, porque pues tiene el position fixed. Entonces, aunque yo haga súper grande acá mi container y le ponga que es de 200 veces el view height, aún así ahí va a estar el botón, aunque me genere un scroll. ¿Vale? Entonces, eso es lo que luego muchas veces se busca en los botones de ayuda o en los botones de chatbot, etcétera, etcétera. Y pues se logra conseguir simplemente con un juego entre el position y por supuesto algunos estilos de para hacer ese tipo de botoncitos. De esta manera yo creo que ya tenemos bastante aquí los dos botones con sus efectos en el active también. ¿Qué más faltaría por ver? Una vez que ya tenemos unos estilos básicos, podemos incluso probar ya posiblemente a lo mejor con un icono, ¿no? ¿Cómo podemos agregar un icono al botón? La manera más sencilla de hacerlo es utilizando el pseudoelemento, ya sea before o after. ¿Qué es un pseudoelemento? Básicamente es un elemento que no está específicamente aquí. O sea, sí existe, sí lo puedo usar, incluso lo puedo estilizar, pero no está explícitamente en mi código HTML. Por eso es un pseudo elemento. Entonces yo lo puedo utilizar, por ejemplo, en mi BTN. De hecho, vamos a regresar a los estilos del BTN que están por acá arriba. Y después del active le vamos a poner un icono. Quiero ponerle un icono a lo mejor de ayuda, un icono de enviar, yo qué sé. Vamos a agregar aquí entonces el before. Y bueno, para empezar vamos a descargarnos un icono de una de las páginas que solemos utilizar. Por ejemplo, icons height. Por acá. Y vamos a buscar un icono de send o de enviar. Y por aquí debe de haber una de flecha. Ah, mira, por aquí este avioncito que está que más bien sería de sent con T, de enviado. Yo creo que cualquiera de estos nos puede ayudar. Yo preferiría porque lo puedo colorear, o sea, es relleno y lo puedo colorear, por ejemplo, en blanco y estaría súper bien. Entonces lo vamos a descargar, es 24 por 24 y lo vamos a poner dentro de nuestro proyecto de este lado. Vamos a guardar esto mientras así. Vamos a agregar aquí una carpetita de assets. Entonces vamos a poner aquí los assets y dentro de esa carpetita pues vamos a poner el botón que acabamos de descargar, que es un icono. Bueno, no es un botón, es un icono. Entonces lo dejamos por acá, lo renombramos para que sea fácil de referenciar. Luego le ponemos send, icon, no sé. Y simplemente lo vamos a configurar aquí en el pseudo elemento before. Puede ser before o puede ser after, cualquiera de los dos y sin ningún problema. Vamos a configurarlo como un background image. Y en ese background image vamos a usar la ruta del asset. Puede ser una ruta local, puede ser una ruta externa, en internet por ejemplo. Pero pues yo prefiero tener el icono, al menos para estos ejemplos, aquí. Entonces vamos a colocar el PNG. Y de este lado vamos a ver cómo se vería con el simple hecho de haberle puesto el pseudo elemento. Por acá debería de estar, vamos a ver, computado y si no, de este lado podemos verlos.
No, no era de este lado. Por acá, no, tampoco es para buscar. Emular una pseudoclase, un estado. Pero no me sirve aquí. De hecho, debería de aparecer en el HTML, pero no aparece. Podría ser incluso que no le he dado un... Puede ser por el ancho y el alto, o sea, necesito definirle el width, por ejemplo, de 16 píxeles y el height también de 16 píxeles. Con esto ya debería demostrarse. Vamos a ver. Y falta algo importantísimo. Para asegurarnos que está, que se muestra en el mismo renglón que mi botón o que el texto de mi botón, necesito tener un display, un display inline block. Bueno, antes de esto, y el atributo que sí es necesario 100% es el content, y lo había olvidado. El content nos va a permitir ya que aparezca el pseudoelemento aquí. Mira. Al menos ya aparece. No tiene un display. Ahorita pareciera que no tiene contenido, pero ya aparece aquí dentro del HTML que se computó, que se procesó. Entonces ya con ese content le estamos diciendo que pues ya aparece, ¿no? Entonces lo que necesitamos ahora sí es un display. ¿Cuál es el display que nosotros podemos utilizar para que se muestre en línea y además en forma de bloque? Directamente el inline block. Entonces, con esto ya me va a aceptar las medidas y se va a mostrar aquí en en mi botón. Pero fíjense que está rebasando el icono. Hay como un overflow entre el contenido del icono y el espacio de mi pseudo elemento. Seguramente pues por por ahí me falta incluso ponerle un background size de ¿dónde está? Background size de tipo cover para que se ajuste al pseudo elemento. Y ahora faltaría alinearlo, porque si se fijan, pues está a lo mejor y el que falta alinear sería el texto, no lo sé. Pero yo creo que más bien sí es el pseudo elemento. Entonces de este lado necesitaríamos ponerle un vertical align. Entonces, vamos a poner el vertical align de tipo middle para que se alinee en medio del botón. Y le vamos a poner un margen también porque pareciera que el texto está muy pegado, ¿no? al icono. Entonces de este lado vamos a necesitar ponerle un margin a la derecha, margin right, de unos 8 píxeles a lo mejor. Podemos intentarlo. Y eso está afectando mi max width del botón, seguramente los 100 píxeles. Entonces voy a extenderlo. Este estaba bien. Voy a extenderlo a unos, no sé, 130 píxeles. 130 píxeles, que sea un poco más grandecito. Y ahí está, ya permite expandir. Por ahí no estoy muy. Creo que más bien es porque es un elemento before. Y ese icono debería de estar del lado derecho. Entonces, si yo quiero cambiarlo al lado derecho, simplemente aquí necesito poner el after, o sea, un pseudo elemento de tipo after, y el margen ya no sería en la derecha, sería en la izquierda. Entonces, una vez guardados estos cambios, ahí está. Y en vez de ayuda, pues le vamos a poner, para que concuerde un poquito, le vamos a poner de este lado enviar. Enviar. Y listo. Creo que con eso ya debería de verse de este lado. Excelente. A lo mejor y podemos mover el pseudoelemento un poquito más arriba. ¿Cómo lo podríamos mover? Puede ser con un padding, con un margin bottom. Puede ser con un position, con position relative. Hay muchas técnicas. Ahorita yo lo único que voy a aplicar es un margin bottom. No sé, de unos 4 píxeles. Creo que va a ser mucho. Yo creo que 3 píxeles bastará. Esto es muy como de estar probando. Ahí está perfecto. Y lo voy de hecho a hacer más separado del, del texto. Ahí está. Y finalmente creo que ahí lo que está afectando también es el padding. Entonces necesito hacer el padding horizontal más chiquito, el del botón.
Entonces de este lado le vamos a poner que no sean 20, que sean 15. Y eso ya me va a dar algo un poco más como lo que esperaría uno, ¿no? Ya está el botón de enviar y listo, con un icono. Ya al menos sabemos cómo aplicar algunos iconos, ya sea por ejemplo para dar retroalimentación al usuario de qué es ese icono o simplemente para adornarlo. Podemos utilizar, pues como pudieron observar, el pseudoelemento o los pseudoelementos. Hay muchos pseudoelementos, ahí es cosa de explorar, pero pues al menos ya pudimos explorar una de las utilidades. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue en esto del mundo de estar haciendo botones? Podemos incluso agregarle una animación o una especie de efecto para darle, no sé, podemos desplazarlo. Se me ocurriría que en el hover apliquemos también, de hecho tendría que ir, o sea, lo puedo perfectamente combinar con el hover de acá, que tengo acá arribita, donde está con este hover yo lo puedo combinar. ¿Qué necesitaría? Puedo ponerle una transformación del tipo translate en X. Esto va a mover en el eje horizontal. Es importante aquí nada más como para que tengan un poco más de noción de esto, que en el mundo de la computación gráfica o en el espacio gráfico hay ejes. Es un espacio al fin y al cabo tridimensional de renderizado. Ejes gráficos. Y creo que es espacio de coordenadas. Espacio de coordenadas gráfico. En una pantalla. A ver, vamos a ver. O a ver si así, de esta manera. Computación gráfica. Creo que... Sí, cualquiera de estos nos sirve. Por ejemplo. Vamos a abrir esta imagen en una pestaña nueva. Y vamos a hacer un poquito de zoom. Quizá de esta manera. En una pantalla, o al menos en el espacio gráfico de renderizado de mi monitor, de cualquier dispositivo, el eje de coordenadas para que yo pueda manipular o hacer una transformación gráfica sería más o menos como está el ¿cómo se llama? El de la mano derecha. ¿Por qué? Porque incluso esto afecta al z-index cuando ustedes quieren solapar un elemento encima del otro. Esto ayuda muchísimo indicándole un índice en Z, ¿no? El z-index te dice qué tan separado de la pantalla, entre comillas, o qué tan junta o qué tan profunda va a ser o va a estar ubicado el elemento. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta cuando estamos aplicando transformaciones. El translate en X indica que mi elemento se va a mover o lo voy a desplazar en el eje horizontal o en el eje X. Entonces, por eso de este lado estoy poniendo el translate en X, porque quiero moverlo hacia la derecha. O sea, yo quiero aplicar esa transformación hacia la derecha. Entonces, además de esto, quiero girarlo. Pero vamos primero con este translate. ¿Cómo se va a ver ese translate al momento de que yo haga el hover? De esa manera, ¿no? Y de hecho, esto es muy similar a cuando hay menús. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho a los menús de los videojuegos o a algunos videojuegos, donde vas pasando las opciones y cada una de las opciones en la que estás en ese momento y que le puedes dar clic, sale como para decirte, oye, mira, soy yo la que estás seleccionando. Obviamente es un menú vertical. Pero eso podría perfectamente aplicarse de manera en el otro eje, en el eje Y, por ejemplo. Moverlo en el eje Y para hacer que el botón, en vez de desplazarse de esta manera, se desplace hacia abajo, en este caso, o hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, así, de esta manera. En el hover se desplaza hacia abajo. Obviamente aquí no se ve tan bien porque el mouse necesitaría bajar también con el elemento, ¿no? Necesito bajar el mouse
al mismo tiempo que bajo el elemento. Porque es muy chiquito y entonces al desplazarse pues se pierde ese hover. Pero pues básicamente es nada más para que vean que podemos aplicar transformaciones o movimientos de traslación en este caso en cualquiera de los ejes. En el Z no se va a ver porque tendría que haber otro elemento de referencia para que se note que uno va detrás del otro. Entonces de momento lo vamos a dejar así. Luego, esa transformación, además de eso, quiero rotar sobre el eje Z. ¿Por qué sobre el eje Z? Vamos de nuevo al mapa cartesiano este de acá. Si yo roto sobre el eje Z, quiere decir que voy a rotar en la pantalla, ¿no? O sea, voy a rotar de manera que el elemento siempre esté de vista a mí y va a girar como si fueran, no sé, como si estuviera viendo un reloj, por ejemplo, ¿no? Y las manecillas del reloj que van girando, pues de esa manera estaría girando mi elemento en el eje Z. Si yo lo pongo a girar en el eje Y o en el eje X, va a hacer cosas raras. Va a hacer cosas raras como por ejemplo perderse de vista, porque va a girar hacia adentro de la pantalla, por ejemplo, en el eje horizontal. O en el eje Y, si yo lo roto, también podría llegarse a perder el elemento, porque va a parecer que se mete hacia la pantalla por un lado y sale del otro lado. De hecho, si lo quisiéramos ver en un ejemplo, voy a poner aquí, antes de cualquier cosa, el eje Y, ¿no? Para que se note. Aquí nada más tenemos que especificar de cuántos grados. Voy a usar la sintaxis de grados, de los grados decimales. Bueno, los grados normales, ¿no? Que usamos para rotar, que son 360, por ejemplo. Entonces, una vez regresando acá, miren cómo el botón va a girar. Ya apliqué. Sí. Tab 20, transform. Bueno, a lo mejor le podemos poner algo más agresivo. 80 grados, por ejemplo. Ahí está. ¿Vale? Fíjense cómo el elemento se hace chiquito, o sea, pero es porque está girando sobre el eje Y. A ver si algo punto medio, 40. Está girando en el eje Y. Pero como mi referencia ahorita es 2D, o sea, yo estoy viendo esto renderizado en 2 dimensiones. Al girar en el eje Y, pues simplemente lo que pasa es que se vuelve más chiquito. Debería de ser algo como pues simplemente meterse hacia la pantalla por un lado, salir del otro lado, pero sobre el eje vertical. Entonces algo así. En el eje X va a pasar lo mismo. Entonces lo que yo quiero es que gire más bien en la pantalla, en el plano XY. Entonces, para que noten la diferencia, si yo le pongo aquí el Z y guardo los cambios, vean cómo gira en donde, sin perder la vista a mí, ¿no? Gira sin perder la vista a mí, porque está girando en el plano donde estoy dibujando. Entonces, aquí sí le vamos a dejar los 20 grados del inicio. Y entonces, esto a mí me da un efecto como de que se va a caer, ¿no? O como que está en un borde. Se hizo para la derecha, pero también está en un borde y está a punto de caerse. Pero está muy brusca la transformación, o sea, es muy, muy brusca. ¿Cómo podemos hacer que estas transformaciones sean más suaves? Para eso utilizamos el atributo transition en la clase BTN. Tendríamos que agregarle aquí el atributo transition o la propiedad transition y decirle, oye, todo tipo de transformación que hagas, porque también podemos aplicarlo sobre el hover, por ejemplo, o sobre otro tipo de transiciones. Ahorita estoy específicamente hablando de las transiciones que implican una transformación gráfica. Entonces, todas las transformaciones que impliquen una transformación gráfica, transiciones, perdón, van a durar 5 segundos y van a tener van a aplicar tanto en la entrada como en la salida. O sea, durante todo el proceso. Todo el proceso va a durar 5 segundos. Entonces, con ese cambio, fíjense cómo la transición es más suave, ¿no? Y ahora sí pareciera que pues sí, que se desliza por un lado,
y llega o incluso como que está apuntando, ¿no? Como que es una palanca que en la que pongo la mano y pues la voy a activar. Entonces, esto es algo muy básico, esto es una animación muy básica, pero ya es con lo que ustedes pueden ir jugando, con transformaciones, aplicando ciertos tiempos a las transiciones, etcétera, etcétera. Ya con esto nos da bastante material para pues que ustedes puedan hacer sus propios botones, que ustedes puedan hacer sus propias animaciones, transiciones, efectos, pero también que ustedes puedan entender todas las plantillas que hay por ahí por internet, y que ya tienen animaciones y que tienen efectos ya muy padres, diseños muy padres, que las puedan entender un poco mejor, y si las quieren personalizar ya no empiecen desde cero. Entonces, creo que de momento, otra cosa importante es, nada más mencionarlo, cuando yo apliqué el icono, no se aplicó en el input. Estoy seguro que hay una forma mejor de hacerlo en el input, o sea, que se puede, de que se puede, se puede. Pero usualmente es más difícil, ¿no? Trabajar con un input de tipo button. Por eso es que o trabajan con un ancla, esa es la recomendación, al menos en mi experiencia, o trabajan con un ancla o trabajan con una etiqueta directamente button. Cualquiera de esas dos, yo la verdad omitiría el input de tipo button. Ese no lo uso, de hecho no lo he visto casi nunca que lo usen, pero que existe, pues sí, sí existe. Pero yo lo omitiría. Yo no trabajaría con ese tipo de inputs. ¿Vale? Y poco más. O sea, la verdad es que ya creo que hemos cubierto bastantes temas. A lo mejor y podríamos agregarle una sombra al botón. Y eso incluso creo que sí va en el código que se subió al repositorio. Entonces, en la parte de las sombras, pues nada más se les quedará de por ahí tarea moral que investiguen cómo es que está aplicando las sombras. Simplemente al darle una sombra a un botón, pues le vas a agregar un efecto como tridimensional, y va a ser más notorio aún el efecto del active cuando lo presionas. Sería más notorio, porque como le da ese efecto tridimensional, cuando lo presionas se vuelve más chico y ahora sí pareciera un botón físico. Entonces, pues hasta aquí queda este video. Espero que lo puedan aprovechar, espero que les sirva para entender todo lo que va a ir al repositorio, o todo el código que está allá arriba. Y pues nos estamos viendo en las sesiones que tenemos día con día. ¿Vale? Que tengan excelente día, tarde, noche, y nos vemos hasta la próxima.